Now, take a step outside and seize the day now. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Panas y Vino Tinto. Capítulo número 13 de esta segunda temporada. Iniciamos con todo, hoy con un programa lleno, pero lleno de información de diversos tópicos. Vamos a hablar un poquito de baloncesto, vamos a hablar un poquito también de la polémica que se formó esta última semana con la prohibición de las grandes ligas respecto a la participación o no de jugadores venezolanos afiliados a su liga, a la LBBP, también un poquito de fútbol y hoy con un invitado muy especial, quien les habla, Julio Castellanos, y me acompaña el amigo Luis Bozo. Bienvenido, Luis, un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Bueno, acá vinimos a hablar un poco de deporte el día de hoy. Un poco de deporte, que es lo que más nos gusta, lo que sabemos, y por supuesto a través de Radio Capital, también a nuestros aliados de HSM Deportes, donde usted durante la semana, si se perdió el programa por Radio Capital, usted va a HSM y puede escuchar el podcast de todo lo que hablamos acá. También mención especial a la gente de Melao Bakery. ¿Por qué? Porque si usted quiere quedar bien, usted quiere quedar, Luis, como un rey ante un cumpleaños, algún agasajo que quiera hacer con alguna persona, usted se va a Melao Bakery y les escribe el número de WhatsApp 11 26 54 58 44, pregunta por los postres, son una delicia, aparte estéticamente no pueden ser mejor. Así que si usted quiere un postre, quiere lucirse como Dios manda, vaya a Melao Bakery, repito, 11 26 54 58 44, o le puede escribir también un correo electrónico a melaobakeryar@gmail.com. También visite su cuenta de Instagram. Si no me cree lo que le estoy diciendo, vaya usted mismo y vea de la calidad de los postres a lo que le estoy hablando. Melao Bakery. Después también, si usted se quiere cortar el cabello, una barbería siglo XXI, sí. Scott Barber Shop es la solución. Allí usted le van a dar una atención de primera calidad con los amigos Alvarado que están a su disposición 100%. Si usted quiere tomarse una cervecita mientras espera, lo puede hacer tranquilamente. Somos siglo XXI, cortes de primer nivel y aparte también atendemos a los más pequeños de la casa. Así que visite a los amigos de Scott Barber Shop. Ellos están ubicados en Boulogne-sur-Mer al 608, acá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, después de presentar a nuestros auspiciantes, vamos a meternos en la candela, Luis. Por supuesto. Vamos a hablar un poquito de baloncesto. ¿Por qué vamos a hablar de baloncesto? No tocamos mucho ese tema acá en Panas y Vino Tinto, aunque nos encanta, pero este fin de semana inicia el Mundial de Básquet, donde Venezuela, esta selección que ha venido arrastrando resultados muy positivos en los últimos tiempos, yo diría los últimos 8 o 10 años, va a estar jugando el Mundial en China, debuta ante la selección de Polonia el 31 de agosto, así correcto. Que vamos a estar analizando un poquito esta participación de Venezuela. Sí, por supuesto. Podemos decir que se mantuvo la convocatoria por parte del director técnico Fernando Duró, se mantuvo como de aquellos jugadores que tienen experiencia y han venido, como dices tú, han venido participando con esta selección en los últimos 8 o 10 años, agregando un par de nombres nuevos, pero bueno, diríamos que siempre se mantiene. Sí, la estructura básicamente es la misma, vienen trabajando, si bien ya el coach no es Néstor El Che García, que nos dio esas alegrías del preolímpico, varios torneos continentales donde Venezuela fue protagonista y se consagró campeón, aquel torneo en Caracas donde Gravis Vázquez fue figura. Sí.
mantiene la misma base de jugadores. Es un plantel muy veterano, con algunas adiciones jóvenes, pero en síntesis son los hermanos Vargas, Néstor Colmenares, Heiler Guillén, se mantienen como la base fundamental de este equipo, que va a tener un calendario y que a priori en este grupo A, que vamos a estar hablando un poquito de cada uno de los rivales, tiene como posibilidades de trascender. A ver, va a enfrentar un rival europeo, sí, que históricamente le ha costado mucho a Venezuela vencer a rivales europeos. De hecho, en torneos oficiales, Venezuela nunca le ha podido ganar a un equipo polaco. Le ganamos recientemente a Turquía, pero fue un partido amistoso. Sí. Ahora viene ese reto, y que precisamente va a ser el primer partido de la selección venezolana. Repasemos el calendario de Venezuela. Sí, el calendario, bueno, como había comentado, inicia el 31 de agosto a 4 de la mañana, hora de Venezuela. Debuta nuestra Vinotinto versus Polonia. Luego, el 2 de septiembre, Venezuela se enfrenta a la selección africana de Costa de Marfil, que también es muy accesible ganarle. Bastante accesible. Y luego, el 4 de septiembre, Venezuela enfrenta a China, que sería el anfitrión, obviamente, y creo que del grupo es el rival más difícil de estos tres. Claro. Yo creería que para pasar a cuartos de final, Venezuela debería ganarle a los tres, si no se le va a complicar un poco. Donde no debería pifiar Venezuela es en el debut. Es Polonia, es una selección europea, tiene varios jugadores en equipos de la Liga Europea, el Eurobásquet, que es muy fuerte. Para el que no conozca mucho de la materia, la Liga Europea es bastante fuerte en cuanto al baloncesto se refiere. Polonia tiene 3 jugadores importantes, hablamos de Mateusz Ponitka, AJ Slaughter y el capitán Adam Wasinski. Son los jugadores como que más importantes que tiene Polonia, que están bien posicionados dentro de esta liga. De hecho, AJ Slaughter tiene experiencia en la NBA, sí. Así que vamos a tener que... ¿cuáles son las fortalezas? ¿De qué se tiene que basar Venezuela para trascender en un torneo donde nunca ha superado la fase de grupo? Que vamos a estar hablando un poquito más adelante de lo que es este nuevo formato del Mundial de Básquet. Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Diría yo que Venezuela tiene que mantener su rapidez, su contraataque, como siempre lo ha tenido en estos últimos 8 o 10 años, sobre todo con Guillén, con Vargas, con los hermanos Vargas, que son jugadores muy rápidos. Diría yo que algo que tenemos en contra sería el tema de la altura, que lo veníamos hablando. Sin duda. No tenemos jugadores altos en relación a lo que es el básquetbol, pero bueno, en comparación con China y Polonia se ve que tienen jugadores de 2 metros 16, 2 metros 15. Nosotros en parte llegamos a 2 metros 5, 2 metros 10. Así que tenemos que aprovechar las transiciones, tenemos que aprovechar la rapidez del equipo, y quizás en ese punto podamos ganarles a estos. Donde Luis, donde no se puede equivocar Venezuela, también creo yo, es en la rotación del balón. Tiene que saber pasar muy bien la pelota, porque como bien decías tú, no se basa un equipo en el poste, no tiene un equipo como para competir en el poste bajo. Sí. No le vamos a poder competir al centro de China, que tú bien marcabas, mide 2 metros 16. Correcto. El más alto, del que más o menos se puede debatir, es Néstor Colmenares, que no tiene una estatura, pero tiene sí una envergadura física importante. Va a tener que rotar muy bien la pelota, y algo que a mí me preocupa de Venezuela, sobre todo en este baloncesto moderno, es que no tiene un buen tiro de 3. Sí. Pese a que tiene jugadores como Guillén, como los hermanos Vargas. Vamos a repasar un poquito el plantel. Gregory José Vargas, claro. Heiler Guillén, Néstor Colmenares, ya lo hemos mencionado, Dwayne Lewis, Miguel Ruiz, Windy Graterol, Anthony Pérez, Jorman Zamora, Michael Carrera, que le va a estar dando una mano a Colmenares junto a Luis Betelmí, y el base Pedro Chourio, que es uno de los jugadores del recambio que muestra la selección de Fernando Duró. No tenemos estatura, y tenemos que ganar es el tiro perimetral. Si algo ha mutado el baloncesto moderno es en cómo se están adaptando no solamente los jugadores puesto 1, puesto 2, puesto 3, sino los más altos a lanzar desde el perímetro. Claro. Venezuela no tiene muy buen tiro de 3, pese a tener algunos jugadores escurridizos que marcan bien. Y hablando un poquito de la marca, esa es otra de las fortalezas que tiene Venezuela. La fortaleza, por lo mismo que veníamos hablando, que tiene un plantel muy rápido, tiene una defensa que se para bastante bien, así que podríamos decir que es una de las fortalezas que tenemos como selección. Pero también hablar de que quizás el entrenador Fernando Duró podría manejar un poco es el tema de que a veces la selección se precipita mucho en algunas ocasiones.
Así Sí. que quizás manteniendo la calma y rotando bien el balón, como decías vos, podríamos tener más chances De hecho, partido. mira, tengo un número lapidario de Sí. Venezuela de lo que veníamos hablando de tiros de 3. De tiros tuvo apenas un porcentaje de 25.7, 9 aciertos en 35 intentos de 3 ante Grecia, que fue el último partido amistoso Sí. previo a lo que va a ser el Mundial. Lapidario, un 25.7% en esta época del baloncesto. Muy bajo. No habla muy bien de los tiradores o los francotiradores que deberíamos tener desde el perímetro. Ahí va a tener que hacer énfasis Fernando Duró, no sé con qué tiempo, pero es un punto a ver. Si nos vamos al ranking FIBA, donde la clasificación de Venezuela es el mejor clasificado dentro de los equipos con los que estará debatiendo en el grupo A de este mundial. Polonia es 25, Venezuela está rankeado como 20º, está en el puesto 20, China está en el puesto 30 y Costa de Marfil, muy lejos, está en la posición 64. A priori esto nos daría un panorama de favorito. Sí, sí, por supuesto. Si nos basamos en esta puntuación del ranking, Venezuela debería pasar primera del grupo y ganando los 3 partidos. Pero también tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a China. Anfitrión, como siempre, es muy difícil en cualquier deporte, en cualquier situación. El anfitrión de un torneo, y tanto como esto, que es un mundial, es muy difícil. Ojo que en mundiales nosotros nos ha ido bastante bien contra China. De hecho, nuestra última victoria fue ante el combinado asiático. Y un dato histórico de la selección china en baloncesto es que defiende muy mal. Sus rivales promedian un poco más de 100 puntos por partido. Sí. Así que no es un dato menor, tomando en cuenta que quizás una de las carencias que tenga Venezuela precisamente es el poste ofensivo, no la defensiva. Por supuesto. Entonces, aprovechar eso nos puede dar quizás una ventaja ante el gigante asiático. Después, algo como novedad que tiene esta Copa del Mundo de baloncesto es el formato. Sí. Pasamos a jugar con 32 selecciones y va a haber una especie de 2 fases de grupo. Sí. La primera fase de grupo, como bien decíamos, vamos a jugar ante Polonia, ante Costa de Marfil, cerramos ante China. Después, los 2 mejores clasificados de cada llave vuelven a enfrentarse en una segunda fase de grupos. Por supuesto. Venezuela, entablado en el grupo A, tendría como potenciales rivales, de acuerdo al grupo B, quienes están encuadrados serían Argentina y Rusia, que parten como favoritos, sin menospreciar al combinado nigeriano, que tiene una selección bastante interesante y viene de hacer una muy buena preparación previo al Mundial. Sí, bueno, lo que conocemos, que es poco del básquet africano, tenemos entendido que Nigeria es una buena selección. Es de las mejores. Es de las mejores selecciones del continente. Y Argentina, que viene de salir ya de esta generación dorada, queda solamente Luis Escola como uno de sus representantes, pero tiene una camada muy interesante, encabezada por Facundo Campazzo, que sin embargo va a arrancar entre algodones el Mundial. Sí, está recuperándose. Está recuperándose de una lesión en el tobillo en el último partido de preparación, pero sin embargo tiene un muy buen equipo Argentina que yo lo veo como mínimo puesto en la fase de cuartos de final. ¿Qué sería un fracaso? ¿Qué sería para ti una buena actuación de la selección venezolana en este mundial, tomando en cuenta los antecedentes? Sí. Bueno, tomando en cuenta antecedentes, diría yo que Venezuela un fracaso sería no pasar de esta primera fase de grupos. Creo que tiene potencial para superar a los 3 equipos ya antes mencionados. Así que bueno, después sí se la verá más difícil, como dijiste, con Rusia o Argentina, que parten también como favoritos. Pero bueno, sería un fracaso. Y diría yo que un éxito ya sería llegar a cuartos de final. Sí, que sería ya después enfrentar a Rusia, sería enfrentar después a Argentina y trascender. Y trascender, por supuesto. Claro. Sí, no, nada fácil trascender en esa hipotética segunda etapa, pero para mí un colofón importante para esta generación dorada de nuestro baloncesto. Sí. Si Argentina tiene su generación dorada, creo que esta también superó capaz a la de la década de los 90, porque consiguió, no solamente clasificó unos Juegos Olímpicos, sino fue campeón del preolímpico. Situación que no hizo aquella gran selección de la década de los 90, que también enamoró a todos. Pero sería un gran colofón cerrar con una clasificación, trascender de esta fase de grupos. Venezuela nunca lo ha hecho en un mundial de baloncesto. Creo que se nos dan las condiciones porque es un grupo accesible. ¿Por qué? Porque el cabeza de serie que nos tocó fue China. Dentro de los cabezas de serie que nos podía tocar,
pese a que es el anfitrión, creo que es el más accesible. Después está una selección polaca que tiene más de 50 años sin participar en un mundial de baloncesto, tiene buen equipo, ya hablábamos de 3 piezas importantes, pero no es una selección con tradición en este deporte. Sí. Y después Costa de Marfil, que pasa por desapercibida, muchos de sus jugadores son completamente desconocidos. Venezuela debería imponerse ahí con contundencia en ese segundo partido, pero hay que jugarlo igual. Pero a priori uno creería que debería ganar y ganar fácilmente ese segundo partido que tendremos en el calendario. Por eso digo que cerrar ese ciclo que ha formado Néstor García y que está tratando de continuar Fernando Duro sería muy importante para estos jugadores, un cierre con broche de oro magistral. Y si no podemos pasar de la primera fase de grupos, ahí yo lo catalogaría como un fracaso. Sí, ya después de la segunda me parece que están los papeles, porque hablábamos de rivales muy complicados, pero la primera creo que tenemos el gran chance de dar un paso adelante. Sí, también conociendo que la mejor participación de Venezuela ha sido de 10º lugar. Claro, porque pero eran menos, ahora con el nuevo formato, hay una posibilidad más grande de trascender. Y como dijiste, nos tocó el grupo, quizás el grupo más fácil y más accesible de este mundial. Como pasa en otros deportes, como que nos emparejaron con China, nos emparejaron con Costa de Marfil y Polonia. Obviamente siempre buscan que el anfitrión tenga un poco más de margen y pueda trascender. Ya para cerrar el tema del baloncesto, nombrar alguna de las figuras que van a estar en este torneo. Si bien el equipo estadounidense no lleva el equipo A, la unidad A que tiene, que si no hubiese pasado por arriba a cualquier selección, lleva un equipo interesante que según el Power Ranking que realizó la propia FIBA de los candidatos a llevarse todo en este torneo, está rankeada segundo Estados Unidos, solo por detrás de Serbia, la Serbia de Nikola Jokic, el centro de los Denver Nuggets. Bueno, y como conocimos hace poco en estos días de amistosos que hubo de las selecciones que van a participar en el Mundial, Estados Unidos tuvo un tropiezo. Tuvo un tropiezo ante la Australia de Patty Mills, el jugador de los San Antonio Spurs, de esa dinastía que formó junto a Manu Ginóbili, Tim Duncan, etcétera. Una Australia que está rankeada en este Power Ranking como la tercera gran favorita a llevarse el cetro mundial. Habrá que tenerlo en cuenta. Si pudo derrotar en amistoso a Estados Unidos, que no tuvo nada de amistoso, por cierto. Claro, y tiene la baja de Ben Simmons, la figura de los 76ers, el base que no va, le dijo que no a la selección australiana, como muchas figuras de la NBA dominicana. Tiene la baja, por ejemplo, de Al Horford, que es un pívot importante. Pasó también, por cierto, a los 76ers este verano. España, Francia con Rudy Gobert. Vamos a nombrar algunas figuras. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, perdonen el apellido, Marc Gasol, el español. Está también Ricky Rubio, Jonas Valanciunas, el pívot el lituano. Patty Mills, el nombrado puesto 2 del equipo australiano. Facundo Campazzo, yo lo pongo como una figura porque para mí es un tipo que tiene todas las cualidades de dar el salto al mejor baloncesto del mundo. Está brillando en el Real Madrid español. También conocer que la selección argentina viene de ganar el oro en los Panamericanos. Claro, y es la misma base. Es la misma base, viene preparándose. Como sabemos, el único personaje que queda es Luis Scola. Pero tiene una buena base para trascender también en este mundo. Y tiene para mí, si no el mejor, porque respeto mucho a Greg Popovich de Estados Unidos, tiene para mí el segundo mejor entrenador de todos los que está en el torneo, que es Sergio La Oveja Hernández. Es un entrenador, pero de los mejores, de los más cualificados, sin duda. Claro, que ha tenido varios ciclos en la selección, pero siempre pareciera que estuviese destinado a entrenar a la selección argentina. Sí, y con muy buenos resultados. Fue uno de los dirigentes de esa generación dorada. Claro. También nombro de Estados Unidos, no hay tantas figuras, pero está Kemba Walker, recientemente fichado por los Boston Celtics por un contrato de más de 100 millones. Es un jugador súper interesante, muy joven. Se habló también de que podía llegar a los Lakers en este mercado. Finalmente se lo llevaron los Boston Celtics. Rudy Gobert, el centro del Jazz de Utah, que juega con la selección francesa. Y Danilo Gallinari, también el alero italiano de los Denver Nuggets, si mal no recuerdo. También son una parte de las figuras que van a estar
adornando este gran torneo. Yo estoy bastante emocionado, soy de los que se va a estar trasnochando porque es en China esta Copa del Mundo para ver el debut de Venezuela y seguirlo muy de cerca. Nosotros, Fernando, no sé si vamos a una pausa musical y ya venimos con más de Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital. Después de escuchar a los talentosos de Majanta, seguimos con Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital. Te va a gustar. Y recordarles que llegamos gracias a la gente de Melao Bakery. Usted puede conseguir los mejores postres y tortas a través del teléfono. Escríbale un mensajito por WhatsApp al 11 26 54 58 44 o a través del correo electrónico melaobakeryart@gmail.com. Pregunte presupuestos, pregunte disponibilidad, seguro lo van a atender muy bien, y revise su cuenta en Instagram, melaobakeryart, son postres espectaculares. También gracias a la gente de Scott Barber Shop. Visítelos en Boulogne-sur-Mer, al 608, acá en Buenos Aires, capital. Usted se quiere cortar, tener un corte de primera, como bien dicen ellos, un buen corte es solo el comienzo. Así que vaya, consígalo en la barbería Scott Barber Shop, atendido por mi buen amigo Alvarado. Así que continuamos acá en Panas y Vino Tinto, hablando ahora un poquito, salimos de la Vino Tinto del baloncesto, a la que le deseamos la mejor de las suertes como venezolanos, y entramos un poquito en materia de fútbol. ¿Por qué? Porque el entrenador de la selección nacional, Rafael Dudamel, dio la lista de convocados esta semana para los amistosos que se vienen en este parón de fecha FIFA. Ante la selección de Colombia vamos a estar disputando un amistoso. Vamos a estar leyendo la convocatoria, ¿me acompañas, Luis? Sí. De la selección de Rafael Dudamel, y después comentando un poquito sobre algunas ausencias y más o menos qué creemos nosotros que se va a estar estudiando, practicando Dudamel con esta convocatoria. Bueno, como conocemos y viendo la lista en principio, podemos ver que se mantienen muchos jugadores que estuvieron participando en la Copa América de Brasil, la que, bueno, lastimosamente tuvimos una derrota con Argentina 2-0, que pudimos haber avanzado, pero bueno, se perdió ese partido. Y podemos conocer que los porteros de esta selección, la que se va a enfrentar ahora a Colombia y la que seguramente vamos a tener ahora en marzo cuando comiencen las eliminatorias, vemos que está Wilker Fariñez y, bueno, el portero de Millonarios, y Rafa Romo. Entre la línea de defensores está, repite, Ronald Hernández, Rolf Felcher, vuelve Wilker Ángel, una muy buena noticia. John Chancellor se mantiene, al igual que Mikel Villanueva, Nahuel Ferraresi, Bernardo Añor, Luis Mago. La línea de volantes. Sí, como volantes, bueno, podemos
observar que tenemos, han sido convocados Junior Moreno, Yángel Herrera, Renzo Zambrano, Juan Pablo Añor, Rómulo Otero, John Murillo, Jefferson Savarino, Darwin Machís, Jefferson Sotelo y como novedad la convocatoria de Bernardo Manzano. Exactamente, y delanteros, acá hay una gran sorpresa, a menos que no haya acuerdo, pero está solamente Salomón Rondón, Andrés Ponce y el jugador de Boca Juniors, Jan Hurtado. La convocatoria, hasta ahora, si uno ve que no están nombres como Joseph Martínez, sí. Tomás Rincón, ¿qué lectura haces tú de por lo menos estas dos ausencias? Sí, bueno, son ausencias de jugadores que son base en esta selección y que, bueno, como tenemos entendido de Joseph Martínez, mucha gente lo pide como titular en esta selección, pero bueno, tenemos un histórico como Salomón Rondón que nunca ha fallado, nunca ha tenido un traspié en esta selección, a pesar de que, bueno, como sabemos marcamos pocos goles, pero siempre está ahí atento. De Tomás Rincón seguramente fue una decisión entre el técnico y el jugador como capitán de la selección, quizás para tener unos días de descanso, además que va comenzando la temporada europea. Sí. Y quizás está dedicado un poco más a su club, que este año, bueno, como sabemos, va a participar en Europa League también. Yo creería que es un acuerdo entre técnicos y jugadores porque son 4 referentes, aparte de el mencionado Joseph Martínez y Tomás Rincón, también está Roberto Rosales y para mí Jordan Osorio es ya un inamovible de la selección. Son 4 jugadores que por ahí, por consenso con el entrenador, quisiera yo entender porque si no me explota la cabeza. No entendería la razón de por qué no están. Bueno, también podemos darnos cuenta que entró nuevamente en la convocatoria Rómulo Otero, que muchos lo pedían para la... Es una muy buena noticia. Para la Copa América, ahora que volvió a Brasil, al Atlético Mineiro, que bueno, el día de hoy el día de ayer clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, va a enfrentarse a Colón de Argentina. Y bueno, está teniendo unas actuaciones en el Brasileirao que obviamente... Cuando se fue a Arabia estaba un poco alejado del mapa y no sabíamos nada. Rómulo Otero es una muy buena noticia para la selección porque es una variante que en la Copa América se vio que nos hizo falta. Sí. No teníamos un mediocampista ofensivo que atacara por el centro, que tratara de manejar la pelota, que fuera vertical y que en vez de lanzarse por una banda, como te dije, manejara los tiempos desde la mitad de la cancha, desde el centro. Aparte que la pegada de Rómulo Otero no lo tiene ningún jugador en la selección nacional. Sí, nos hizo falta. En la misma Copa América tuvimos un par de partidos donde tuvimos oportunidades de tiro libre o corners que quizás estando Otero los hubiésemos aprovechado mucho mejor, como pasaba en la época pasada cuando estaba Arango. Claro. Marcábamos muchos goles de tiro libre, de corner, bueno, con Vizcarrondo obviamente también, pero quizás nos faltó esa pegada en el torneo continental ahora en Brasil. Seguimos ensayando la posición de lateral izquierdo, está Bernardo Añor. A mí algo que me llamó poderosamente la atención, si estamos en amistosos previos a lo que va a ser esa eliminatoria que arranca el año que viene en marzo, si mal no recuerdo, tenemos jugadores que por ahí, ¿por qué no probarlos? Sí. ¿Por qué no ir probando? Porque más o menos esta es la base, como bien decíamos, pero yo me anoté acá varios jugadores, entre esos... Benítez, el lateral izquierdo del Zulia Fútbol Club. Pedro le ha hecho mucha campaña acá en este programa, en Panas y Vino Tinto, y yo voy a profundizar esa campaña de Benítez, el lateral izquierdo del Zulia Fútbol Club. ¿Por qué? Porque es una posición donde nosotros tenemos como el puesto libre, no tenemos definido quién va a ser el titular. Jugó Rolf Felcher, juega Luis Mago, Roberto Rosales a pierna cambiada, que no es su posición natural, pero no tenemos... Si a mí me preguntan quién es el central quién es el arquero de la selección, yo digo, de una es Wilker Fariñez, quiénes son los marcadores centrales, digo Chancellor y Osorio. El volante central, te los digo también, Junior Moreno, Tomás Rincón y Yángel Herrera, pero si me preguntan quién es el lateral izquierdo, no sé. Sí, no sabemos. Bueno, y muchos pretendíamos que en la Copa América iba a jugar Luis Mago, que venía desempeñándose en Chile de buena manera, pero no, Dudamel lo presentó como central cuando tuvo las lesiones de Osorio y de Chancellor, lo presentó como central y siguió Rosales jugando por esa banda. Como dices tú, es una posición que diríamos que tenemos muchas falencias y presentando jugadores en el medio local podríamos haber probado. Tengo entendido que el único jugador del medio local es Bernardo Añor. Bernardo Añor, esa va a ser la apuesta de Dudamel y es válida, ¿no? Hay que darle la oportunidad a jugadores también del medio local, pero me parece que un mejor nivel, un mayor roce competitivo,
tuvo el chico del Zulia, Benítez, Sí, sí. que el propio Bernardo Añor, simplemente porque trascendieron, el club trascendió a cuartos de final de una Copa Internacional, un hito casi sin precedentes, muy pocos precedentes, ha tenido el balompié venezolano de esto, Sí. y no desentonó el muchacho, la verdad que no desentonó, hubiese sido interesante, habrá que saber las justificaciones de Rafael Dudamel. Después, buena noticia la de Wilker Ángel. Yo creo que se forma un compacto, no sé qué opinas tú de Wilker Ángel, pero se forma un grupo de 4 centrales bastante competitivos, que entre cualquiera de ellos podría ser titular. Hablo de Villanueva, Ángel, Osorio y Chancellor. Sí, sí, y bueno, y teniendo en cuenta que en las eliminatorias suelen estar suspendidos, suelen Claro. estar, como son partidos de doble fecha, podríamos tener 2 centrales o 4 centrales, como lo acabas de mencionar, que sean titulares. En tal Sí. caso de que uno no pueda estar, otro esté suspendido, tenemos 4 titulares que podrían jugar en cualquier partido. Que no desentonen, y eso es Y que no importante. desentonen, correcto. Claro, yo creo que tenemos 4 opciones que muy parejitas en cuanto a su nivel uno con otro. Por ahí a mí me gusta más Osorio, Sí. creo que sería de los 4 el más destacado, pero Chancellor debutó este fin de semana en el fútbol italiano con el Brescia. Sí, sí. Y lo hizo muy bien, fue Sí, sí. titular, ganó el equipo, así que buenas noticias porque ese fogueo le hace falta a nuestro fútbol. Y con estos 4 centrales también podríamos tener en cuenta que, como se ha ido probando en eliminatorias pasadas, cuando nos toca jugar a veces de local y después ir a La Paz o ir a Quito, que son partidos difíciles en la altura, teniendo 4 centrales de nivel, podríamos jugar con 2 de ellos de local, Claro. y 2 de ellos de visitante, así o irlos preparando, como se hacía en las eliminatorias pasadas. Sí, las veces que visitamos Bolivia, que conseguimos resultados positivos, Positivos, y Venezuela se caracterizó por hacer una doble convocatoria, ahí tendríamos esa posibilidad. Que ahora tenemos la tú oportunidad también marcas. de, con estos centrales de nivel que tenemos, 4 centrales que pueden ser cualquiera titular, podríamos quizás manejar esta doble convocatoria y no tener que llevar, como hacíamos en eliminatorias pasadas, llevar jugadores de medio local solo para ir a Bolivia, sino que como tenemos una selección tan amplia en estos momentos, podríamos llevar 2 selecciones de nivel a los 2 partidos, tanto de local como de visitante. Exactamente. Bueno, en la posición de volantes, la misma base, como ya mencionábamos, con las novedades de Bernaldo Manzano, Renzo Zambrano, Sí. el mencionado también Rómulo Otero, son los 3 nombres nuevos. Yo creo que con Otero lo que veníamos mencionando es buscar esa alternativa que en la Copa América no tuvimos. Porque Sí, la realidad tuvimos no un teníamos- par de rotaciones en la Copa América. Bueno, si recordamos, estuvo Savarino titular en un Claro. partido, pero quizás con Otero hubiésemos tenido más explosión en el mediocampo. Que la tuvimos con Soteldo cuando entró en los partidos de recambio. Pero bueno, quizás con Otero. Sí, pero yo creo que Soteldo es un jugador distinto a Otero. Sí, Tiene mucha explosión, es vertical, en eso son parecidos, pero yo veo a Soteldo más un jugador de banda que Otero. Otero yo lo veo más tipo 10. La sí, verdad, sí. es mi Y apreciación. también darnos cuenta que Dudamel viene jugando en estos partidos de Copa América, de eliminatoria al Mundial pasado, con una formación de 4-3-3. Claro. Otero ahí se complica un poco porque tendría que tirarse un poco Claro, a la banda. pero nos da una variante. Nos da una Eso variante es lo que, que la yo- tuvimos con Savarino, pero no funcionó de buena manera en la Copa Hubo América. un partido obviamente. que yo le vi a Savarino que fue ante Bolivia, Sí, hizo sí. muy buen partido, Sí, sí. pero sí, sería también añadirle un tema competitivo Sí, también sí. al propio Savarino, que no se sienta cómodo, está teniendo una temporada espectacular en el fútbol estadounidense, pero a lo que voy es, no se sienta cómodo es en el sentido que sienta competencia, no, Sí. no por nada más. Sí, sí. Después Bernaldo Manzano la está rompiendo en el fútbol venezolano, Sí. así que es muy buena la convocatoria. De hecho, estuvo muy cerca de integrar el equipo que terminó jugando la Copa América, fue uno de los últimos descartes de Rafael Dudamel. La delantera, a mí, a ver, me hace mucho ruido porque el amistoso es en Estados Unidos. Sí. Me hace mucho ruido que el goleador recordman del fútbol estadounidense, Joseph Martínez, aprovechando que la selección está ahí, no esté en esta convocatoria. Me hace mucho ruido porque viene sosteniendo una regularidad que creo que es de las mejores de todos los convocables para la selección, y siento que está muy empecinado, por así decirlo, Rafael Dudamel, en mantener ese sistema, no darle la oportunidad o ni siquiera probar, porque al no convocarlo ya no lo puedes probar. Sí. El doble 9, a ver qué tal funciona. Vamos a necesitar, Luis, resultados donde por ahí estamos perdiendo 1-0 y necesitamos no solamente tener 2 jugadores por
por fuera, sino acompañarlos también con 2 delanteros. Sí. Vamos a necesitar en algunos momentos más vocación ofensiva. ¿Por qué no probarlo en los amistosos? Sí, y obviamente, como acabas de mencionar, siendo una figura tan reconocida en Estados Unidos, ahora acaba de romper otro récord de 12 partidos marcando seguidos. Es incomprensible que no lo haya convocado. Quizás si quería probar, bueno, ya todos conocemos lo que es Rondón, y lo que es Hurtado. Bueno, Ponce ahora va a tener una nueva oportunidad en la selección. Pero sí, no es entendible la no convocatoria de Joseph Martínez. Y además que es algo que la fanaticada, los medios y todas las personas que estén ligadas y conocen a la Vinotinto piden, que es el doble 9. Quizás en alguna oportunidad podamos ver. Creo que en la Copa América contra Bolivia lo vimos un ratito. Después sacaron a Salomón. Sacaron a Salomón, estuvieron un rato juntos. Bueno, que ahí marcó. Claro. Pero bueno, es algo que pedimos todos. Dudamel tendrá sus motivos. Obviamente, él es el que maneja la selección. Pero como te puedo decir, quizás hubiese sido una prueba muy buena ahora en Estados Unidos. Hay que estudiar alternativas. Ya los rivales saben cómo juega Venezuela. De memoria nos tienen, pero muy reconocidos. Lo que tenemos que hacer es buscar variantes. Y los amistosos son para eso, buscar variantes. Vamos a estar jugando, ya le digo la fecha, ante Colombia el día 10 de septiembre. Así que vamos a estar muy pendientes de ese partido también acá en Panas y Vinotinto. Dudamel está buscando sede para la eliminatoria. Esta semana, creo que la próxima semana iba a entrar en reunión. Mérida, Puerto Ordaz y Caudares son las 3 posibles sedes de Venezuela para la eliminatoria. Vamos a cambiar drásticamente de tema, porque vamos a empezar a hablar ahora de béisbol. Vamos a hacer, si quieren, un corte musical muy cortico. Y venimos con una entrevista de un abogado especialista en materia deportiva, Arturo Marcano, quien nos va a estar hablando un poquito de todo este problemón que se formó a través de la suspensión de MLB a jugadores venezolanos que no pueden participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. ¿Por qué le das la espalda al mundo? ¿Por qué le das la espalda al amor? Regálame un par de minutos a demostrarte que es mejor dar y recibir cariño, que por la vida sin amar es como un libro sin final. Tristes días que quedan en el olvido, sé que quizás no sea tu hombre ideal, pero te advierto que tengo el remedio para borrar tu nube gris y mostrarte que el cielo está tan lejos de aquí que sí podemos subir como a la línea, aquella alfombra volará sobre mí. Ven conmigo y sabrás lo que digo. Te quiero a ti, es la verdad. Muero por ti. Y continuamos con más de Panas y Vinotinto a través de Radio Capital. Vamos a tener un contacto muy especial. Estamos junto a Luis Bozo, Julio Castellanos. Vamos a estar contactando con el abogado especialista en materia deportiva, el señor Arturo Marcano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de la sanción que MLB impuso a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde los jugadores, no solamente de Grandes Ligas, sino de las filiales, tienen prohibido hasta cierto punto, ya Arturo nos estará aclarando este tema, participar esta temporada en el béisbol profesional venezolano, la temporada de 2019-2020. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenidos a Panas y Vinotinto. Desde Buenos Aires te saluda Julio Castellanos. ¿Cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y sí, un tema un poco complejo, ¿no? Y con varias aristas que hay que analizar con mucho cuidado. Sin duda, Arturo, por eso quisimos contactarte por tu opinión más que certificada para este tema, para estos temas, porque hay muchas dudas en torno a cómo se va a manejar esta sanción. Tengo entendido que todavía no hay una postura ya definitiva en cuanto a esto, más allá del memo, que quisiera primero que nos dijeras quién lo publica, cómo surge esto, y qué implicaciones tiene para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional venezolano. Sí, vamos a empezar
diciendo de que realmente MLB no impone ninguna sanción a la liga, ¿no? Lo que hace MLB a través del memo, o del memo que salió publicado el 22 de agosto, es decir, nosotros somos una empresa estadounidense. Claro. Tenemos la duda de que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sea un ente independiente debido a la relación que existe financieramente por el patrocinio con PDVSA, que es un ente gubernamental, y esa confusión que tiene MLB. Dice, yo no puedo, de acuerdo con las órdenes ejecutivas del presidente Trump, realizar ningún tipo de negocio con entes gubernamentales. Tengo dudas que la liga sea un ente gubernamental. Le pido a la OFAC, que es una oficina, parte del Departamento del Tesoro, que me diga, y es la autorizada en este caso de orientar a empresas privadas como MLB, que me diga si la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es un ente independiente o es un ente básicamente que se puede considerar como gubernamental. Si es gubernamental, yo no puedo hacer ningún tipo de negocio ni tener ningún tipo de relación con ellos. Mientras la OFAC toma esa decisión, y esa es la parte que todos están esperando. La OFAC es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Exacto, es una oficina de departamento que forma parte del Departamento del Tesoro y que hasta cierto punto en el deporte nosotros estamos acostumbrados incluso a hablar de la OFAC, porque la OFAC, los procesos que existen para que Cuba, por ejemplo, participe en el Clásico Mundial de Béisbol se hacen a través de la OFAC. O sea, no es una oficina nueva en el mundo del deporte, si se quiere. Entonces, la MLB dice, mientras la OFAC no se pronuncie, yo voy a negar los permisos a los jugadores que están bajo contrato, tanto de ligas menores como los que pertenecen al roster de 40, al roster de 25, porque no me puedo arriesgar a que en un futuro me sancionen. Entonces, esa es la situación en que estamos en estos momentos, ¿no? Hay otro punto adicional que es la exclusión de Venezuela del Winter League Agreement, pero eso lo podemos hablar después. Pero en estos momentos lo que existe es MLB a través de un memo escrito por Dan Hallen, que es el abogado principal de MLB, diciéndole a la Liga Venezolana, diciéndole a sus empleados, ¿no? a los equipos, al personal de materia internacional, nosotros no vamos a dar permiso a jugadores para que participen en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por estas dudas que tenemos. Claro. En torno a las sanciones. Vamos a esperar que la OFAC se pronuncie. Mientras la OFAC se pronuncie, igual vamos a negar los permisos. Si la OFAC se pronuncia y nos dice que sí podemos tener alguna relación con ellos, uno asume que ellos van a dar los permisos. O sea que MLB, a ver si entiendo, MLB como empresa norteamericana básicamente se está cubriendo las espaldas ante las sanciones que el gobierno de Donald Trump impuso al gobierno venezolano. Entonces, lo deja en manos de la OFAC, que básicamente acá tiene la última palabra. Si la OFAC ratifica que las sanciones también aplican para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, entonces ahí ese memo de Grandes Ligas ya estaría prácticamente siendo oficial. ¿Es así? Confirmaría lo que ya está en el memo. O sea, ya podemos asumir que la medida se tomó oficialmente. O sea, no hay permiso. O sea, hoy en día los venezolanos ni extranjeros que pertenezcan a las organizaciones de las grandes ligas, o sea, que pertenezcan a un equipo de grandes ligas, ya sea a cualquier nivel, repito, ligas menores o ligas mayores, no están autorizados para ir y jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eso es una medida oficial que está activa. Lo que va a hacer la OFAC es confirmar esa medida o en dado caso decir, MLB, ustedes sí pueden negociar, ustedes sí pueden enviar jugadores para Venezuela. Entonces, en ese momento, MLB tendrá que rectificar y en ese momento dará los permisos. Pero hoy en día, la negativa de los permisos es oficial. Y cuando decías de el rompimiento del Winter League Agreement con Venezuela, ¿a qué te referías? Bueno, esa es la parte que genera más confusión de todo esto. En el mismo memo del 22 de agosto, luego de que explica Dan Hallen, el abogado de las grandes ligas, la situación con las sanciones, la situación de la OFAC, incluye un párrafo que dice más o menos, nosotros de aquí en adelante ya no vamos a considerar a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional como parte del acuerdo invernal.
¿Qué es el acuerdo invernal? El acuerdo invernal es un documento que firman las ligas que forman la Confederación del Caribe con MLB para regular básicamente esa relación, ¿no? Y ese documento es un documento muy importante donde se incluyen todos los procesos para obtener permisos, para negar permisos, las listas de reserva, los procesos a la hora de seguros, inspección de los estadios, realmente absolutamente que todos los detalles que tienen que ver con el desarrollo de una temporada, ¿no? Cuando MLB en ese memo dice yo no considero ya a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional como parte del acuerdo invernal, básicamente está expulsando a la liga de ello y deja a la Liga de Béisbol Profesional también en un limbo, o sea, además de que no le está dando los permisos, coloca a la liga en un limbo total, porque entonces si no eres parte del acuerdo invernal, tú no tienes listas de reservas, tú no tienes derecho a realizar una cantidad de acciones, la gente de MLB no puede ir a Venezuela a hacer la inspección de los estadios, por ejemplo. Entonces es una situación bastante complicada desde cualquier punto de vista. Es una desafiliación prácticamente de la Confederación del Caribe, ¿o no? Bueno, no de la Confederación, porque eso es una parte también interesante de la discusión. Ellos lo sacan es del acuerdo invernal. Yo tengo dudas de que ellos puedan hacerlo a través de un memo y sin un proceso. De todas maneras, MLB es un ente que a veces se comporta de esa manera, ¿no? Y creería yo que tiene como mucho poder para hacerlo. Sí, demasiado poder y realmente en este caso las ligas no tienen ningún recurso, si se quiere, para tratar de pelear contra MLB. Mi primera interpretación es que lo habían sacado la Confederación del Caribe, pero realmente la Confederación del Caribe es una especie de club privado que tiene sus propias reglas de entrada y salida, y la Confederación o sea, MLB no es la Confederación del Caribe, o sea, MLB no tiene ningún tipo de potestad para sacar a alguien de la Confederación. Lo que sí tiene, porque ellos sí son parte, y tampoco, ojo, porque el acuerdo invernal dice que la única manera que tú excluyas a una liga de la Confederación del Caribe del acuerdo invernal es cuando hayan violado el acuerdo invernal. En este caso, la Liga Venezolana no ha violado ninguna parte del acuerdo invernal. Hasta la Confederación del Caribe, que es parte del Winter League Agreement, del acuerdo invernal, donde no está Venezuela, y después está como una Confederación del Caribe paralela, donde sí está Venezuela, pero no tiene ningún tipo de relación con MLB. Y no tiene ningún tipo de derechos. Ni derechos ni nada. Entonces es una situación bastante confusa, nunca vista, primera vez que sucede, y vamos a ver qué pasa de aquí, porque realmente... como técnicos de los Navegantes del Magallanes, ¿cómo queda el panorama para los jugadores Grandes Ligas? O sea, esto se tiene que aclarar en algún momento, esto no se puede quedar, o sea, están dejando la película en la mitad. Claro, y que participan en las filiales de los equipos de las mayores. Hablo no solamente de los venezolanos, sino también... tiene que venir la segunda parte de la película donde más o menos uno le den una orientación de qué es lo que está sucediendo. También los importados que pensaban hacer su participación en la LBBP. ¿Tienen derecho? Claro, José Alguacil, Lixon Nava ya anunciaron que de mantenerse la medida de MLB no estarían participando. De hecho, no los importados, sino los criollos. ¿Tienen posibilidades de ir a otras ligas? ¿Hay algún tipo de conflicto que se pueda manejar ahí? Digo, otras ligas del Caribe. Bueno, eso es otra de las consecuencias que trae sacar a Venezuela del acuerdo invernal, porque el acuerdo invernal es la vía que existe para regular todas las listas, las llamadas listas de reserva. Las listas de reserva son las listas que tiene cada una de las ligas que conforman la Confederación del Caribe, en donde tú incluyes una cantidad de jugadores que solo pueden jugar en esa liga. Si esos jugadores tienen ofertas de otras ligas, la única manera que puedan aceptar esas ofertas es que el equipo le dé el permiso. Claro. Ahora, cuando tú sacas a Venezuela del acuerdo invernal, estás eliminando también ese recurso de las listas de reserva. Entonces, en teoría, en estos momentos, todos los jugadores venezolanos son agentes libres. O sea, no necesitarían permiso de los equipos a los cuales pertenecían en Venezuela para poder jugar en otro país en otra de las ligas de la Confederación. Lo que pasa
Lo que pasa es que yo asumo que, y ahora sí vamos a hablar en la Confederación del Caribe Paralela, esa Confederación del Caribe Paralela debe haber un pacto de caballeros donde digan, mira, vamos a respetar las listas de reserva, aun cuando tú no estés en el acuerdo, ¿verdad? Porque realmente es un desorden, sería un desorden. Entonces, MLB ahorita, la respuesta es no sabemos. O sea, no sabemos cuál es la condición de los jugadores venezolanos, no sabemos cuál es el proceso que tienen que seguir si quieren jugar en otras ligas, no sabemos si existen, mi interpretación es que no existen listas de reservas en Venezuela. Son muchos de esos puntos, te repito, son parte de esa segunda, esa segunda tanda que no hemos visto. Hay ciertas lagunas todavía. Viendo algunas reacciones, Salvador Pérez, viniendo para acá, leí un comentario bastante interesante que le hizo al Kansas City Star, que la sanción realizada por parte de la MLB a la LBBP afecta a los peloteros de las ligas menores. Los chicos de clase A o AA todavía necesitan el dinero en Venezuela. Aquí en USA solo le pagan hasta septiembre. ¿Cómo van a sobrevivir?, declaraba Salvador Pérez al Kansas City Star. También trae muchas repercusiones, ¿no?, esta sanción de MLB a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque la gente cree que afecta puro a consagrados, que bueno, no pasa nada, no voy a jugar esta temporada, pero también hay muchachos que necesitan esa formación para pulir detalles en su mecánica, en el bateo, etcétera, y también ese sustento, porque al fin y al cabo ese es su trabajo, ¿no, Arturo? Absolutamente, es que de hecho a quien más afecta son exactamente esos jugadores de ligas menores. No sé, yo estoy seguro que ustedes deben haber tocado ese tema de los salarios en ligas menores, son ínfimos, Claro. no alcanzan absolutamente para nada. Entonces muchos de esos jugadores necesitan esa participación en las ligas de invierno, no solamente los venezolanos, también los dominicanos, los mexicanos y los puertorriqueños, no solamente para la parte del entrenamiento, sino como una manera de generar ingresos para su familia. Entonces, en este caso, a menos que se resuelva el problema en el sentido de dar la autorización de que vayan a otras ligas, algo que tampoco es tan fácil, o a menos que se cree una especie de liga paralela a la Fall League, a la liga instruccional, en donde se le dé trabajo a algún grupo de peloteros, realmente quienes van a salir más afectados son ellos, y no solamente esos jugadores con ese perfil. También debemos incluir ahí a los coaches, a los técnicos, Claro. A los managers, quienes tampoco son personas que ganan mucho dinero o realmente ganan muy poco dinero, yo conociendo algunos de los salarios de ellos. Y también lo estás excluyendo de esa oportunidad, pero bueno, eso es una situación muy compleja desde muchos puntos de vista, pero ellos son los principales perjudicados, si se quiere. Sin duda. Arturo, nos quedamos ya cortos de tiempo. Te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar para nuestra audiencia en Buenos Aires. Te llamará mucho la atención un tema de béisbol en Buenos Aires. Lo que pasa es que tenemos una audiencia muy grande, como sabrás, mucha gente de Venezuela emigró acá a Argentina y nada, nos escuchan bastante y están bien atentos al béisbol. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, Julio, muchísimas gracias a ti y saludo a todos los venezolanos allá en Argentina. No me sorprende tanto, yo también he participado varias veces en la lata del maíz, que ya no, lamentablemente ya Dani no la va a sacar más, el podcast, que es un podcast de béisbol en España, así Claro. que yo creo que esto se ha ampliado bastante a nivel mundial y bueno, cualquier ayuda y otra participación, por favor avisen. Muchas gracias, Arturo. Era Arturo Marcano, abogado especialista en materia deportiva, para comentar muy brevemente este tema muy polémico y que va a traer, como bien decía Arturo, está la película a la mitad. Hay mucha tela que cortar con esta situación del béisbol venezolano, Luis. Sí, y pensar que ahora no sabemos qué van a hacer los clubes, porque Claro. estamos ya casi 2 meses del inicio del torneo local en Venezuela. Y bueno, esperar a ver qué emite la MLB de cierto, el Departamento de Tesoro, para ver cómo se van a armar los equipos. Es una sanción, como decía Arturo, que me lo aclaró al aire, ya impuesta. Ya esta es una sanción que está vigente. Solamente falta que la OFAC la ratifique. Si la ratifica, ahí, como quien dice muy en criollo, no hay derecho a pataleo. Ya está. Sí, igual como tenemos entendido, están por confirmarla, ya que
creen que la Liga Venezolana de Béisbol está atada al gobierno. Entonces Exacto. puede ser un ente del gobierno. Obviamente tenemos entendido que sí es así. Porque el patrocinio, el capital principal del patrocinio, por supuesto hay patrocinantes más pequeños, pero sí, el principal, todos sabemos que sponsor es el gobierno. sí, por supuesto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Esto ha sido Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital. Agradecerle, por supuesto, a todos, a toda la audiencia, su atención. Gracias también a la gente de Scott Barber Shop, a la gente